este punto que nosotros tenemos claro cómo funciona o cómo va el trazo de una camisa clásica, cómo funciona o cómo va el trazo de una camisa slim fit, vamos a empezar a hablar ya como tal del cuello y de la manga. Entonces, para poder empezar a trabajar en este caso la manga, vamos a hablar primero sobre cómo funciona y qué debo tener en cuenta al momento de trabajar una manga. Primero, la manga siempre va a salir de acuerdo a la circunferencia, en este caso de la sisa. Entonces, lo primero que debo venir a trabajar son las medidas o los recorridos de la sisa. En este caso, debo tener en cuenta que, como ya tengo yo un plano o una interpretación, debo venir y tomar el trazo de la camisa clásica, tomar el recorrido de la sisa delantera, el recorrido de la sisa posterior, y si estuviese hablando, en este caso, de camisa slim fit, tendría que venir a tomar el recorrido de la sisa delantera y el recorrido de la sisa posterior para poder venir y trabajar, en este caso, las sisas. ¿Qué otros elementos debo tener en cuenta? Largo de la manga. Entonces, voy a tomar aquí mi cuadro de tallas. Dentro de mi cuadro de tallas, dependiendo de la talla que esté trabajando, voy a encontrar largo de manga para camisa, largo de manga para camisa, largo de manga para saco. En este caso, que lo que voy a hacer es camisa, puedo tomar el largo total de manga de camisa y desde ahí voy a empezar a trabajar el largo correspondiente. En este caso me dice que la talla 34, que es la que estamos trabajando o la que yo estoy trabajando, la voy a trabajar con un largo de manga para camisa total de 57.7. Entonces, primero, medidas. Segundo, largo de manga, que en este caso equivale a 57.7. ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta que es la base fundamental de cualquier manga? La cabeza de manga. Es importante aclarar o es importante mencionar que las cabezas de manga tienen un funcionamiento específico. ¿Qué quiere decir? En este punto, entre más larga sea la cabeza de manga, más incómoda y menor movimiento me va a dar. Entonces, mayor estructura sobre el cuerpo y menor movimiento. Entre menos altura tenga una cabeza de manga, menor estructura y mayor movimiento. Es decir, si hablamos en términos generales, podríamos decir que en este caso, este tipo de cabeza de manga cortas o que no son tan largas me van a generar mayor comodidad. Cuando esté trabajando cabezas de manga largas o altas como esta, debo tener en cuenta que lo que va a empezar a generarme es menor comodidad. En este caso, que lo que nosotros vamos a trabajar es una camisa, quiere decir que necesito tener comodidad para poder, tengamos que hacer todos los ejercicios y movimientos cotidianos. Me está diciendo que tome el recorrido de mis contornos de sisa, tanto delantero como posterior, sisa y sisa, y los divida en 6 partes iguales. Cuando nosotros hablábamos de cabezas de manga, en términos generales, hacíamos la siguiente fórmula o hacíamos la siguiente comparación. Decíamos que yo podía tomar el recorrido de mi sisa delantera más el recorrido de mi sisa posterior y dividirla en 3 partes iguales o en 4 partes iguales o en 5 partes iguales, diciendo que 5 era el punto sobre el que íbamos a trabajar prendas deportivas o con mayor comodidad. En este caso, que lo que me está diciendo es que lo divide en 6 partes iguales, fíjese que lo que me va a dar es una cabeza de manga muy pequeña o una altura muy pequeña, que lo que me va a permitir es tener
mucho más movimiento, pero mayor desestructura o que no tenga estructura sobre el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que necesito entonces mi plano, tomar recorrido sisa delantera, sisa posterior y en este caso dividirlo en 6 partes iguales y según la fórmula debo sumarle 2. Ese sería en este caso la fórmula o el resultado para poder sacar mi altura de cabeza de manga. Debe tener en cuenta que las cabezas de manga no siempre van a funcionar con la misma fórmula. Fíjese acá que vamos a ir encontrando diferentes tipos de estructuras o diferentes tipos de fórmulas. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Ya después de tener las medidas de la sisa, el largo anatómico de la manga, claro cómo funcionan las cabezas de manga, vamos a empezar a hablar del largo de la manga, en este caso con puño. Cuando nosotros hablamos de puño, por lo general, en la manga o en el largo de la manga se aumenta una medida para que pueda tener mayor estructura, mejor movimiento y para que tenga mayor comodidad. En este caso me está diciendo pilas. Usted tiene o usted va a trabajar un largo de manga y a ese largo de manga usted le va a sumar 4 centímetros. ¿Por qué 4 centímetros? Es para que cuando usted coloque el puño quede un poco más, digamos que holgado, con desahogo, para que pueda tener mejor movimiento y para que cuando usted coloque la manga no le vaya a quedar por encima de la muñeca, sino que le logre quedar un poco más abajo. Es decir que estos 4 centímetros, por lo menos en masculino, vamos a trabajarlos siempre que hagamos una manga con puño, en este caso para camisa. Si estuviésemos trabajando un largo de manga para chaqueta, no tendríamos necesidad de incrementar o de aplicar estos 4 centímetros, sino que ya estaríamos pensando en otro tipo de funcionabilidad. Ya teniendo claro entonces el largo de manga que le voy a sumar, en este caso los 4 centímetros como me lo está indicando el manual, debo tener en cuenta que a ese largo debo restarle el ancho del puño. En este caso me está diciendo que el ancho de puño es de 7 centímetros. Estoy haciendo todo el ejercicio con camisa clásica, ya ahorita que me pase a la Slim Fit se van a dar cuenta que es exactamente igual. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Tomo largo de manga, le sumo los 4 centímetros, que es una especie de holgura en el largo, y desde ahí voy a restarle el ancho del puño, que en este caso, para este diseño, según esta teoría, voy a aplicar 7 centímetros. ¿Qué debo tener en cuenta? Esta medida de 4 centímetros y esta de medida de 7 centímetros son variables, es decir que siempre, dependiendo del diseño, voy a tener que aplicar unas medidas diferentes. En este caso, para la camisa clásica, sumo 4, resto 7. Para la Slim Fit, sumo 4, resto 7. ¿Listo? Fíjese que aquí, en la altura de cabeza de manga, me empiezo a dar cuenta de que para la Slim Fit hay una diferencia. Fíjese. Para la clásica me decía, tome el recorrido de su sisa delantera, el recorrido de su sisa posterior, divídalo en 6 y a eso súmele 2 centímetros. Ahora, para el Slim Fit me está diciendo, tome el recorrido de su sisa delantera, sisa posterior, divídalo en 6, pero súmele 4 centímetros. ¿Qué debemos tener en cuenta? Cuando nosotros hablamos de siluetas, decimos que la clásica es completamente holgada, desestructurada sobre el cuerpo y que la Slim Fit es completamente ajustada o que va un poco más ajustada al cuerpo. Fíjese que si aplicamos la teoría de entre más alta sea la cabeza de manga, mayor estructura, menor movimiento, aquí en este caso al dejarme una medida más larga me está dando mayor estructura sobre el cuerpo, a diferencia de la clásica que es la que vamos a estar trabajando. De ahí para adelante, la portañuela, los prenses, los puños, ya los vamos a ir explicando a medida que avancemos. Por el momento, lo que me interesa que usted tenga claro es de dónde salen las medidas para poder empezar a trabajar la manga y de qué manera voy a empezar a aplicar la teoría de cabezas de manga. Entonces, ya teniendo claro cómo funcionan las mangas, de dónde vamos a sacar, cómo vamos a trabajar las fórmulas, voy a tomar en este caso mi plano y voy a empezar a sacar la medida del recorrido de la sisa delantera y el recorrido de la sisa posterior. Entonces, vengo acá, debo tener en cuenta que aunque tengo un corte y ese corte es una almilla que va a ir uniéndose hacia el posterior, esta almilla o este espacio de corte o almilla hace parte del recorrido de la sisa del delantero y del recorrido de la sisa del posterior.
¿De qué manera lo voy a trabajar? Pueden trabajarlo con regla, metro, curvígrafo, lo que ustedes quieran, pero pues lo importante es que la medida quede lo más cercana posible. Vengo acá y trabajo desde donde está mi punto de hombro y voy a ir midiendo tal cual el recorrido, en este caso de la sisa delantera, con la que voy a ir trabajando. Ya en el momento en que tenga el recorrido, anoto la medida con la que vaya a trabajar y paso a medir en este caso el posterior. ¿Qué debo tener en cuenta? El posterior en la almilla tiene una pinza, quiere decir este espacio no lo debo tener en cuenta, no lo tomo en la medida. Quiere decir que en este caso voy a tomar mi recorrido en dos tiempos. Primero hasta donde va la almilla y de ahí para abajo continúo tomando ya el recorrido de la sisa con la que voy a estar trabajando, con lo que voy a empezar a implementar. Quiere decir que ya en este punto, después de que tengo recorrido de la sisa delantera, recorrido de la sisa posterior, voy a empezar entonces ahora sí a trazar la manga. Recuerden que yo estoy trabajando a mitad de escala. Lo ideal es que si usted está trabajando a escala real, pues aplique las medidas tal cual como las está trabajando en su plano. Entonces, cuando vamos a empezar a trabajar manga, lo primero que debo marcar o lo primero que debo hacer es un eje central. Voy a marcar entonces, en este caso, una perpendicular. Vengo y marco mi eje central y vengo y marco sobre ese eje central la perpendicular donde me va a indicar que va a ir o que va a iniciar la manga. Esto se sugiere trabajar este ángulo, es simplemente para que cuando ustedes estén trabajando las curvas no vayan a tener inconvenientes. Desde este punto lo que hago es dar el largo total de manga. En este caso tomo mi largo total y recuerden que ¿qué debo tener o qué debo analizar? Estoy manejando largo total de manga más 4 centímetros en este caso, menos 7 centímetros de puño. Y esa es la medida con la que vamos a trabajar o con la que vamos a aplicar el largo de manga. Marco largo total de manga y desde ahí escuadro en ángulo de 90 grados para poder cerrar largo de manga o para poder cerrar la línea de... Ya en este punto que tengo desde donde inicia hasta donde termina mi manga, ¿qué es lo siguiente que debo venir a trabajar después de que ya tengo el largo? La altura de la cabeza de manga. Entonces, recuerde que la altura de la cabeza de manga, si estamos trabajando clásica o si estamos trabajando slim fit, debo aplicarla de acuerdo a la operación. En este caso yo lo voy a trabajar clásica y ya luego trazamos la slim fit. En la clásica debo tener entonces el recorrido de mi sisa delantera, el recorrido de mi sisa posterior, que son las operaciones que acabamos de sacar o las medidas que acabamos de sacar, dividiéndolas en 6 partes iguales y a eso o a ese resultado sumándole 2 centímetros. Hago la operación y marco la altura de cabeza de manga. Desde donde me da la altura de cabeza de manga, marco en ángulo de 90 grados para poder tener tanto la parte del delantero como la parte del posterior. En este caso, ¿qué tengo? Tengo entonces largo de la manga, largo total más 4 centímetros menos 7 de puño. Recuerde que esa medida usted la puede trabajar. Tengo entonces la medida o la línea de puño. Tengo aquí altura de cabeza de manga. Y tengo desde donde inicia la manga. Listo. Teniendo claro esos puntos, voy a venir a demarcar cuál va a ser mi parte delantera y cuál va a ser mi parte posterior. Cuando nosotros estamos trabajando sobre plano, fíjese que tengo parte derecha posterior, parte izquierda delantera. ¿Cómo voy a trabajar en este caso la manga? Parte izquierda delantera, parte derecha posterior. Quiere decir que para mayor facilidad yo podría venir a decir que esta parte es la parte posterior y que esta parte corresponde a la parte delantera.
Desde ahí voy a empezar ahora sí a trabajar los recorridos o las operaciones ya para trazar la manga. Teniendo en cuenta entonces mi altura de cabeza de manga y el recorrido de mi sisa tanto delantera como posterior, voy a venir y voy a dar en diagonal desde donde está mi eje central hasta donde está mi altura de cabeza de manga hacia la parte delantero, recorrido o largo de sisa delantera menos 0,3. Vengo entonces, coloco la medida que trabajé en el recorrido de mi sisa del delantero y le resto 0,3. Marco en diagonal, pilas. Una cosa es que yo la marque en diagonal y otra muy diferente es que venga desde la línea central por donde está la altura de cabeza de manga y marque la medida. Siempre las medidas de manga se deben dar en diagonal haciendo intersección desde donde inicia la manga hasta donde está la altura de cabeza de manga. En este caso, para el posterior, me dice, tome el recorrido de su sisa posterior, en este caso recuerden que estamos haciendo una clásica, y márquelo en diagonal hasta donde está su altura de cabeza de manga. Desde donde está su altura de cabeza de manga, réstele, o en este caso al largo total, réstele 2 milímetros. Vengo y marco el recorrido, en este caso, de mi sisa posterior. Ya en este punto que tengo claro entonces cómo va a salir o cómo va a funcionar mi cabeza de manga, voy a venir a trabajar las curvas de cabeza de manga. ¿Qué debo tener en cuenta? Una buena manga se conoce no solamente por su altura, sino también por las curvas con las que estemos trabajando. Según nuestra teoría o nuestra metodología SENA, para poder trabajar o para poder marcar dichas curvas, debo tomar en el delantero el recorrido del delantero, dividirlo en dos partes iguales, desde esa mitad hacia la parte inferior, bajo 1 centímetro, y desde ese centímetro hacia la parte de arriba voy a trabajar curva hacia arriba y de ese centímetro hacia la parte de abajo voy a trabajar curva hacia abajo. La pregunta entonces sería, ¿cómo trabajo ese tipo de curvas? En este caso, me está diciendo que debo subir hacia la parte del delantero 0,7 y debo bajar hacia la parte del delantero 1 centímetro. Voy a venir y voy a marcar paralelo a este 0,7. Recuerde que yo estoy trabajando a mitad de escala y voy a venir y voy a bajar paralelo a este 0,5. ¿Qué debo tener en cuenta para poder marcar en este caso la curva? Voy a tomar mi curvígrafo y él solito me va a ir indicando por dónde debo marcar o de qué manera debo trabajar la curva en este caso. Entonces fíjese que lo que tengo que hacer es intersección desde donde inicia mi manga, subiendo o pasando por los 0,7 que subí hasta donde está la intersección o el centímetro que bajé, que vendría siendo la mitad. En este caso invierto curva y vengo y encuentro las curvas de mi curvígrafo. Debo buscar hacer intersección con el centímetro que bajé hasta donde está, en este caso, el largo o la medida correspondiente a largo de sisa delantera. Y vengo y marco en este caso la sisa o la curva con la que estoy trabajando, que es la que se va a unir con la sisa de mi delantero. Para poder marcar entonces la curva del posterior. Fíjense que la curva me queda muy suave, o sea, queda casi que recta al momento de trabajarla. ¿Por qué? Porque si usted revisa en este caso su sisa, fíjese que en el plano estamos trabajando casi que recta la sisa, no es que sea una curva tampoco tan pronunciada. Debe tener en cuenta que la curva de la cabeza de manga debe ir correspondiente a la sisa con la que usted está trabajando. Ahora, para la parte del posterior, lo que el manual me dice es tome su recorrido de la sisa del posterior y divídalo en 3 partes iguales. Vengo y marco las 3 partes iguales con las que voy a trabajar y debo tener en cuenta que la tercera parte hacia abajo o la segunda tercera parte hacia abajo es donde voy a venir a hacer la intersección. Desde la primera parte voy a subir, en este caso, 0,8. Vengo y marco entonces paralelo a esa diagonal los 0,8 con los que voy a trabajar y simplemente vengo y suavizo la curva correspondiente al posterior. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso,
mi curvígrafo o cuando esté trabajando la curva de la cabeza de manga debe coincidir con la parte ya marcada del delantero. Es decir, que no me debe quedar una punta, sino que debe quedar lo suficientemente plano o encontrado o coincidente para que no vaya a haber ningún inconveniente. Y vengo entonces, invierto curva y vuelvo y juega. Lo único que hago es desde donde termina mi curva o desde donde termina mi cabeza de manga, en este caso posterior, hago que coincida o que suavice la curva encontrándose hacia la parte superior. Fíjese que ahí el mismo curvígrafo o sisómetro les debe ir dando las medidas. ¿Qué debo tener en cuenta? Yo no estoy obligando en este caso a que el curvígrafo me dé, sino que lo estoy trabajando, insisto, de la manera más natural posible con la que ustedes puedan trabajar. Fíjese acá. Si tomo este primer lado del delantero, estoy haciendo que mi curvígrafo no sobrepase, en este caso, la línea recta que manejé y que venga y se encuentre con las intersecciones que estamos trabajando, ¿cierto? Vengo e invierto, lo devuelvo la curva y dejo que coincida o que una donde está mi punto de largo de sisa delantero y vengo y dejo que suavice o que coincida con la parte, en este caso ya, del delantero. Es decir, no estoy haciendo este tipo de curvas que, si ustedes se dan cuenta, está apuntando la dirección del curvígrafo, no coincide con la primera curva que trabajé, sino que siempre voy a buscar que coincidan, fíjese ahí, que haga intersección la curva de arriba con la curva de abajo al momento de encontrarse, para que no me vayan a generar puntas, picos o ningún otro tipo de elemento que me afecte al momento de confeccionar la manga. Fíjese acá, también estoy haciendo que coincidan las curvas junto con la línea recta que trabajé, y aquí lo que estoy haciendo es que invierto mi curvígrafo y dejo que mi curvígrafo suavice, en este caso, con la misma dirección que lleva la curva que marqué hacia la parte superior. En este punto entonces ya puedo decir que tengo claro cómo funcionan las cabezas de manga y cómo debo trabajar las curvas de cabezas de manga. Fíjense que yo no trabajé más medidas, simplemente fui haciendo la proporción en este caso, que lo que me está diciendo es, en el delantero suba 0,7 y baje 1 centímetro. En el posterior suba 0,8 y baje ya el punto que hace que coincida o que suavice la curva hasta finalizar donde está el largo de cabeza de manga. Ahora, para poder identificar el delantero, lo que hicimos fue tomar el recorrido de mi sisa posterior o la diagonal, dividirla en dos partes iguales y de esa mitad hacia abajo 1 centímetro. Para la parte o la curva del posterior, lo que hicimos fue dividir el recorrido o el largo de mi sisa posterior en 3 partes iguales, identificando la última tercera parte como punto de encuentro, y desde ahí ya vine y marqué la curva. Esa teoría o esa forma de marcar curvas es como vamos a estar trabajando todas las mangas o todas las cabezas de manga, sea de camisa, de chaqueta, femenino, masculino o infantil. ¿Cuáles son las variables? En este caso, fíjese acá, las divisiones o las alturas de cabeza de manga, que eso depende, insisto, de la funcionabilidad o la necesidad que vaya a cumplir la prenda y pues del recorrido que vayamos a encontrar o que vayamos a tener en cada uno de nuestros planos, sea sisa delantera y sisa posterior. Eso depende, o esas son las variaciones con las que vamos a trabajar. Listo. Ya teniendo claro entonces cómo funciona nuestra cabeza de manga, vamos a venir a trabajar cómo vamos a trabajar en este caso el puño. ¿Qué debo tener en cuenta? Aquí estamos trabajando por medidas deducidas. Básicamente lo que me está diciendo es, usted tiene una cabeza de manga, esa cabeza de manga escuádrela en ángulo de 90 grados hasta donde está el largo de manga para poder trabajar desde ahí los recorridos que vamos a implementar en el puño. Esta es una forma de muchas formas que existen de sacar una manga o de sacar un puño. Recuerden que nosotros trabajamos por medidas deducidas y eso es lo que vamos a estar implementando en este caso. Ya después de que yo tengo mi base, me está diciendo,
entre o ajuste entre 9 o 12 centímetros. ¿Cuál es la diferencia? Si usted ajusta 9 va a tener unos pliegues o unos prenses más amplios. Si usted ajusta 12 va a tener, puede ser que solamente un pliegue o dos pliegues mucho más angostos. En este caso, yo voy a trabajar con lo mínimo, que es 9 centímetros, y lo voy a implementar de la siguiente manera. Entonces, en este caso me está diciendo, marque las bases por donde va a salir su manga y entre tanto en delantero como posterior para deducir la medida de su puño, 9 centímetros máximo, 12 centímetros. Vengo y marco, recuerden, estoy marcando aquí 9 centímetros para poder tener la medida y desde ahí me está diciendo que descuente 23.5, que va a ser el recorrido de mi puño, ¿cierto? Y que lo que sobre lo vamos a trabajar como medida para los prenses que vamos a estar implementando. Entonces, si yo vengo acá y descuento los 23.5, fíjense dónde me estaría quedando mi puño, y esta medida o este sobrante lo voy a poder trabajar ya para poder implementar la medida de los prenses o la medida de los pliegues con los que voy a trabajar. Primera recomendación, esto sale por medidas deducidas, pero si usted tiene una muestra física, un dibujo plano o ya una prenda específica, debe tener en cuenta que seguramente las medidas deducidas con las que estamos trabajando acá no van a funcionar porque usted ya tiene unas medidas con las que debe trabajar, en este caso el patrón, de acuerdo a la muestra física. Hagámoslo entonces ahora ya no a 9, sino a 12, que es lo que me está indicando que debe quedar mucho más ajustado. Entonces vengo y marco a 12 centímetros, donde va a quedar mi puño. Marco desde esos 12 centímetros el recorrido de mi puño o el contorno de mi puño, que en este caso me está diciendo que es 23.5. Y fíjese el espacio o la medida que me va a quedar para trabajar cada uno de los prenses o cada uno de los pliegues. Voy a tener medidas más angostas, voy a tener medidas más anchas. Insisto, eso depende de la necesidad con la que usted esté trabajando. Entre más profundo quiera el pliegue, pues mayor medida va a tener que deducir, o simplemente de acuerdo a la muestra física usted va haciendo el análisis y va colocando las medidas ya con las que va a trabajar. Ahora, cuando nosotros vamos a trabajar puño, básicamente lo que nos dice es, así no fuésemos a trabajar prenses, hablemos ya de otra forma de sacar puño. El recorrido o el contorno de mi puño en este caso es de 23.5. Básicamente lo que nos han enseñado, lo que nosotros hacemos es que este contorno lo dividimos en dos para poder tener parte del delantero y parte del posterior. En este caso, si lo dividimos en dos, cuando nosotros hacemos el ejercicio de cuánto es la medida de la sisa o del recorrido de la sisa, en este caso delantero, y cuánto es la medida del recorrido de la sisa, en este caso posterior, nos vamos a dar cuenta que el posterior va a tener mayor medida que el delantero. Por lo general, en el común denominador de los casos, no siempre va a ser así porque eso depende ya también del cuerpo de la persona. ¿Qué debo tener en cuenta? La medida que estoy trabajando, esto ya es como sugerencia, la medida que estoy trabajando desde donde termina mi sisa delantera hasta donde está la mitad de cabeza de manga, va a tener una diferencia desde donde estoy trabajando la medida de sisa o donde está la cabeza de manga posterior. La diferencia en este caso, si es de medio centímetro, 1 centímetro, la debo tener en cuenta al momento de dar el puño. Es decir, algo general o algo muy normal que nosotros estamos acostumbrados a trabajar es que si a mí me dicen son 23 centímetros de puño, lo que yo hago es con esos 23 centímetros, 24, 23.5, si yo vengo y marco en este caso, como siempre lo hemos trabajado, recorrido o contorno de puño dividido en dos, mitad hacia delantero, mitad hacia posterior, básicamente lo que estaría diciendo es que el puño, en este caso, correspondiente a la medida del delantero y a la medida del posterior, me estaría quedando desnivelado al momento de trabajarlo con la manga. Es decir, si yo vengo y tomo mi eje central, voy a tomarme aquí el atrevimiento únicamente para hacerles la explicación. Si yo vengo y tomo acá mi eje central, lo divido, fíjese que la diferencia o lo que vamos a trabajar en este punto o en este caso
de diferencia con el delantero, fíjese acá, es decir, el posterior está quedando más grande que el delantero, va a ser la siguiente. Y si yo vengo y alineo esto y digo que desde aquí voy a venir y voy a marcar el puño, pues básicamente estaríamos dejando la misma medida. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a ensamblar, lo que nosotros hacemos es coger desde donde está el recorrido de la sisa del delantero hasta donde está en este caso el recorrido de la sisa del posterior. Entonces fíjense que tengo que dejar el puño nivelado de tal manera en que el posterior tenga la misma diferencia en el puño que tiene o que maneja en su cabeza de manga para que no se me vaya a virar o inclinar la manga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si vamos a trabajar puños, lo primero que debo tener en cuenta es que este recorrido o este contorno de puño lo divido en dos partes iguales, pero si el posterior o el recorrido de la cabeza de manga del posterior está quedando 1 centímetro, 2 centímetros, centímetro y medio centímetro más grande, debo dejar esa misma diferencia hacia el puño. Entonces, en este caso, 23.5, si lo divido en 2, tendría que dar 11.75 y 11.75 para poder tener las dos medidas. En este caso estamos diciendo que el posterior me está quedando 1 centímetro más grande, teniendo en cuenta, insisto, que yo estoy trabajando a mitad de escala. Quiere decir que de esos 11.75 correspondientes al delantero, debo restarle 1 centímetro y aumentárselo al posterior. Básicamente lo que estaría diciendo es, el de puño del delantero me va a quedar de 10.75 y el puño del posterior me va a quedar de 12.75. ¿Para qué? Para que cuando los alinee, para que cuando lo vaya a confeccionar, se mantenga el mismo eje de simetría y no vayamos a tener inconvenientes en que una me está quedando con una inclinación y la otra me está quedando con otra inclinación, teniendo en cuenta, repito, que el recorrido, en este caso, de mi cabeza de manga por sisa delantera y sisa posterior está teniendo diferencias. Si no tengo ninguna diferencia, perfecto, no hay inconveniente, dejo el puño dividido en dos sin ningún tipo de alteración. Entonces, voy a venir y voy a marcar en este caso donde va a quedar mi puño del delantero, perdón, y donde va a quedar mi puño del posterior. Les recuerdo que esto es simplemente un ejercicio para poder explicar de qué manera o cómo vamos a trabajar en caso tal de que el recorrido del puño o el recorrido de su cabeza de manga sea más amplio al posterior que al delantero y poder manejar el mismo eje central o la misma línea central. Listo, ya entonces digamos que teniendo claro un poco más el tema del puño, cómo funciona, esto lo vamos a ir profundizando cada vez más a medida que avancemos. Vamos a venir entonces a trazar ya en este punto, ahora sí, las medidas del puño con el que vamos a trabajar para ir aplicando un poco más la teoría que acabo de explicar. Entonces, si no lo quiere trabajar a 9 ni a 12, puede trabajar un punto intermedio. Vamos a hacer el ejercicio entonces ahora con 10, es decir que ajusto 10 a cada lado. Insisto, esto es simplemente para poder deducir cuánto va a ser el tamaño de los prenses, o si no, simplemente usted podría decir que los va a trabajar a 2 centímetros, 3 centímetros de profundidad y aplica las medidas del puño. Entonces, estoy trabajando 10 centímetros, 10 centímetros, desde ahí ajusto los 23.5 que los voy a recargar todos hacia el posterior. Y la diferencia que encuentro entre los 10 centímetros que ajusté y los 23.5 donde marqué el puño va a ser la medida de mis prenses. En este caso me está diciendo que vamos a trabajar unos prenses de 2.3 centímetros. Entonces vengo y marco la diferencia que voy a trabajar de mis prenses. Por si todavía de pronto no ha sido muy claro, lo único que estoy haciendo es, según esta teoría, estoy ajustando desde donde está la base de mi manga entre 9 o 12 centímetros. Ya nos dimos cuenta que entre más ajuste, pues más pequeño me van a quedar los prenses, entre menos ajuste, más grandes me va a quedar la profundidad del prense. Y en este caso estoy ajustando entre 9 o 12 centímetros. ¿Cuánto le apliqué yo aquí a esta explicación? Le estoy aplicando 10 centímetros como punto intermedio, pero ya hicimos el ejercicio con
los dos. ¿Listo? Ahora, ¿qué me dice? Que debo venir y trabajar, o que debo venir y puede ser de posterior hacia delantero, delantero hacia posterior, no importa. Voy a venir y desde el desde donde está la base posterior hacia el delantero por línea de puño, voy a venir y voy a trabajar 23.5. ¿Por qué 23.5? Porque hace parte o es la base de mi contorno de puño. ¿De dónde estoy sacando ese contorno de puño? En algunos casos me lo puede dar el cuadro de tallas, en algunos otros me lo puede dar aquí la explicación, en algunos otros la toma de medidas, o es decir, ya depende, insisto, de la necesidad de lo que usted esté trabajando. Desde esos 23.5 que me dan en este punto, me está diciendo que para poder identificar los prenses, lo que debo venir a hacer es dividir en dos partes iguales y esa medida o ese punto de referencia va a ser la medida de los prenses. En este caso, como empiezo a trabajar una constante, voy a identificar la constante de bolita por acá y voy a decir que según este plano, según esto que estoy ajustando únicamente para este, me va a quedar prenses de 2.3 centímetros. En este caso, ya después de tener claro por dónde va a ir el puño y cómo va a trabajar o cómo voy a funcionar de acuerdo a esta teoría, voy a aplicar las diferencias de medidas de las que hablábamos hace un rato. Es decir, en este caso, según mi plano, que está a mitad de escala, que dice que el posterior es medio centímetro más grande que el delantero, voy a disminuir o voy a descontarle ese medio centímetro al delantero y se lo voy a aumentar al posterior. ¿Para qué? Para que el puño me quede en este caso centrado o con los mismos desniveles que estoy trabajando hacia la parte superior. Ahora, desde donde está mi puño, desde donde está la parte ya de mi puño con los desniveles o las diferencias que estoy trabajando, recuerde que esto es material adicional, aunque no lo diga el manual. Si usted tiene dudas, la invitación es que usted lo arme, lo ensamble y nos cuente cómo le queda y cómo le va. Si puede armarlo sin la diferencia en este caso de medidas, perfecto. Si lo quiere armar con las diferencias de medida, perfecto. Insisto, esto es simplemente material de apoyo o material adicional para su formación. En este caso, desde donde está ya ahora sí el puño, donde voy a empezar a trabajar las medidas o las bases de mi manga, voy a venir y voy a trabajar la portañuela. ¿Qué es la portañuela? Básicamente la portañuela es un sistema de cierre que lo que hace es permitir que este contorno, que es más pequeño, pase por este contorno que es mucho más amplio. Básicamente, el contorno de nudillos hace que abra para que pase por ahí y quede al final por donde está el contorno de muñeca. Básicamente, la portañuela es una pechera o una especie de pechera, por decirlo de esa manera y tomarlo como referencia, que lo que va a hacer es abrir y cerrar. O puede ser dos ribetes o puede ser dos tipos de aberturas con las que voy a permitir que la prenda, en este caso, insisto, pase un contorno más pequeño por otro más grueso. Desde ahí me está diciendo que para poder ubicar mi portañuela debo tomar donde va a empezar la manga o en este caso el puño posterior, entrar 5.5. Vengo entonces desde donde está mi puño posterior y entro 5.5. Estas medidas, insisto, dependen del diseño con el que usted esté trabajando, no siempre va a ser lo mismo. Esto es simplemente como un estándar genérico con el que ustedes van a poder ir trabajando. Desde esos 5.5 me dice que el ancho de mi portañuela va a ser de 2.5. Los anchos de las portañuelas varían de acuerdo a la necesidad. En este caso, vengo entonces y aplico el ancho de portañuela de 2.5. Tengo entonces donde va a empezar a salir mi portañuela, tengo el ancho de mi portañuela, que en este caso me está diciendo que es de 2.5 según esta teoría y según la necesidad de mi prenda. Luego me dice que voy a generar dos prenses o dos pliegues y que cada prense o cada pliegue va a quedar a 2 centímetros desde donde está la portañuela y debe tener el ancho de la constante que identificamos sobre el plano. Vengo y marco entonces mi primer prense o mi primer pliegue. Fíjese que ahí tiene
la señalización que me está diciendo que esta pieza debe montar hacia la parte posterior, y luego me dice que a 2 centímetros va a quedar o debe quedar el siguiente prense o el siguiente pliegue. Desde ahí vengo y marco, vengo y señalizo para poder indicar. Entonces básicamente lo que hice fue marcar una portañuela a 5 centímetros desde donde va a estar la base o el posterior por puño. El ancho de la portañuela lo estoy trabajando a 2.5. Desde donde termina la portañuela estoy corriendo 2 centímetros. Insisto, esto varía de acuerdo a la prenda. Estoy trabajando unos pliegues o unos prenses, en este caso, según este plano de 2.3, y vengo y trabajo desde donde terminó mi primer prense 2 centímetros para trabajar un segundo prense de 2.3. Recuerde que esta medida la sacamos deducida del plano. Listo. Entonces, en este punto, lo que voy a venir a trabajar es, ya, ahora sí, para cerrar un poco más el plano, por donde va a ir la manga del delantero y por donde va a ir la manga del posterior. ¿Qué debo tener en cuenta? Las portañuelas tienen diferentes formas o diferentes acabados. Esta, que es una portañuela clásica, termina en la típica punta con la que vamos a trabajar. Entonces, me dice que el largo de mi portañuela va a ser de 14 centímetros. Vengo y marco el largo de mi portañuela. Y desde ahí debo marcar la punta con la que estoy trabajando o con la que vas a trabajar. Las puntas de las portañuelas dependen, insisto, del diseño, pero pueden quedar a 2 o 3 centímetros de lo que ustedes ya estén trabajando, del diseño que ustedes estén implementando. Entonces, en este caso, vengo y marco la portañuela, y como la portañuela tiene un botón para que la abertura no se esté abriendo y cerrando todo el tiempo, me dice que el botón va a quedar a 5.5. Marco entonces donde debe quedar mi botón. ¿Qué fue lo que hice? Trabajé entonces en este punto un largo de portañuela, según esta teoría, de 14 centímetros, y desde ahí le subí 2 centímetros para trabajar la punta. ¿Dónde quedó la punta? En toda la mitad de la portañuela. Y trabajé un botón que lo estoy marcando, según esta teoría, a 5.5. Siempre digo según esta teoría porque, repito, eso depende del diseño y la prenda con la que estemos trabajando. Ya en este punto que tenemos claro entonces cómo funciona la manga, cabeza de manga, largo, cómo voy a estar trabajando los pliegues o cómo voy a estar trabajando los prenses, cómo voy a trabajar la portañuela, voy a empezar entonces a hablar del puño. Entonces, primera instancia, el puño, en este caso, cuando nosotros trabajamos la operación del largo de manga, definimos que iba a ser de 7 centímetros. Les recuerdo que estos 7 centímetros dependen del diseño de la prenda. En este caso, si lo voy a trabajar de 7 centímetros, lo primero que voy a venir a marcar es un ángulo, en este caso, de 90 grados. ¿Para qué el ángulo de 90 grados? Porque va a ser el punto principal o el eje principal donde voy a empezar a trazar el puño. Entonces, vengo y marco simplemente un ángulo de 90 grados, que no estoy dando medidas, sino que simplemente estoy dando la referencia para poder empezar a trabajar mi puño. ¿Cuánto fue el recorrido que le dimos a nuestra manga para que nos quedara el puño? 23.5, que lo sacamos de las medidas que nos está entregando el manual. Quiere decir que el recorrido de mi puño en este caso debe ser de 23.5. Marco entonces el recorrido del puño. Repito, debe ser el mismo con el que está trabajando la manga. Escuadro. Y desde ahí voy a trabajar ahora sí el ancho del puño. El ancho del puño dijimos que iba a quedar de 7 centímetros. ¿Qué fue lo que hice? Vine y marqué un ángulo de 90 grados. Sobre ese ángulo de 90 grados trabajé los 23.5 que me está diciendo que es el recorrido o el contorno del puño. Escuadré en ángulo de 90 grados y ¿qué hice? Di el ancho total del puño, que en este caso son 7 centímetros.
Debo tener en cuenta que mi puño va a tener un cruce, ¿cierto? O va a tener que montar para que pueda cerrar con la portañuela. Ese cruce, que es lo que se conoce como el sistema de cierre, ¿qué medida debe tener? En este caso, cuando yo vaya a trabajar la portañuela, voy a manejar una portañuela de 2.5. Quiere decir que el cruce de botonadura va a venir o va a quedar a la mitad del ancho de mi portañuela. En este caso, si estoy trabajando portañuela de 2.5, el aumento del cruce debería ser de 1.25. El manual me está diciendo que le debo aumentar 1.2. Vengo entonces, aumento el 1.25, que insisto o repito es el cruce que voy a tener al momento en que monte con la portañuela, y desde ahí voy a venir y voy a marcar el botón. ¿De qué manera voy a marcar el botón? Por lo general, insisto, eso también depende del diseño, es decir, van a encontrar camisas que en el puño tienen 2 botones, 3 botones, un solo botón. En este caso, el diseño de esta camisa me está diciendo que va a quedar con un solo botón. Es decir, que vengo y marco a la mitad del ancho del puño el botón con el que voy a trabajar, marco el punto donde va a quedar ubicado mi botón y vengo y marco el ojal con el que voy a trabajar. Recuerden que el ojal debe quedar por lo menos a unos 0,4, máximo 0,5, desde donde está el borde o el orillo donde termina, y debe ser el diámetro del botón. En este punto ya puedo decir que tengo mi manga clásica con los prenses, portañuela y puño. Más adelante vamos a ir viendo cómo se desarrolla el despiece para que ustedes identifiquen de qué forma o de qué manera deben ir trabajando, en este caso, cada una de las piezas que acabamos de ver. ¿Qué debo tener en cuenta? Por lo general la manga no queda completamente recta, sino que queda un poco más anatómica o un poco más ajustada. Esa manga yo la puedo venir a trabajar con la línea de codo, que aunque no me está identificando aquí en el manual, la puedo marcar, o simplemente puedo venir con mi curva de cadera y marco en 2 tiempos, entrando del 1.5 que me está indicando en este caso el manual, buscando o haciendo intersección. Fíjese ahí, de las curvas. Siempre recuerde que nosotros trabajamos en curvas encontradas, es decir que no es una curva en un solo tiempo, sino que usted va a tener que hacer una parte hacia arriba, otra parte hacia abajo, dejando la parte más curva siempre hacia la mitad. Entonces vuelvo y juega, vengo y coloco. Si no tiene curva de cadera, lo puede hacer con su curvígrafo. Recuerde que el curvígrafo es una fusión entre una recta y una curva para que funcione con este tipo de curvas. Hay un punto, y es que en muchas ocasiones, para poder, digamos que manejar la circunferencia y que no nos quede tan recto, tan plano que maneja el puño, en algunos casos suelen bajarle o suelen venir por donde está la curva, en este caso de la manga, y bajarle unos 0,5 centímetros para que esos 0,5 vengan y se encuentren en curva o suavicen en curva con el largo, en este caso, de manga. Entonces, fíjense que básicamente alargué, bajé los 0,5 y estoy suavizando para darle un poco más de curva o para darle un poco más, insisto, de suavidad al momento de trabajar el contorno sobre mi largo. Entonces, en este caso, nuestro largo de manga iría con los 0,5 que bajé, suavizando en curva por donde está largo total y suavizando en curva por donde está largo total. En algunas otras ocasiones lo que hacen es validar los recorridos y el que esté desnivelado, desde ahí los nivelan y van haciendo el trazo de curvas. Esto es información, insisto, complementaria para que usted lo pueda trabajar. ¿Qué debo tener en cuenta? Por si no identifico todavía por dónde va a ir mi portañuela, vengo y la marco.
Por si todavía no tengo muy claro por dónde van a ir cada uno de los prenses, vengo y los marco y debo identificar que va a tener esta inclinación, es decir, que va a ir de adelante doblando hacia la parte del posterior. Vengo y marco y repito, marco la señalización que me va a decir que va a ir desde la parte de adelante, marcando doblando hacia la parte de atrás. Recomendaciones generales. Usted se ha dado cuenta que en la mayoría de los planos que trabajamos solemos trabajar colores para poder identificar por dónde va y para poder realzar al final cuál va a ser el plano con el que voy a estar trabajando. Sin embargo, no siempre, digamos que es necesario trabajarlo con colores, sino que usted lo puede trabajar también a blanco y negro, implementando líneas punteadas, intersecciones en diferentes tipos de línea o, ¿por qué no?, puede trabajar también con diferentes tipos de grafito o minas para que pueda manejar diferencias en su plano. Ya en este punto puedo decir entonces que tengo la manga de camisa clásica con portañuela, prenses y puño. Voy a trabajar ahora, en este caso, el cuello de la camisa. Entonces, voy a marcar, voy a tomar el revés de mi papel y voy a empezar. Cada vez que nosotros hablamos de un cuello, debo tener en cuenta que el cuello sale del resultado de las medidas de los escotes. Es decir, en este caso que tengo mi plano, debo tomar o debo tener en cuenta que tomo el recorrido de mi escote delantero, tomo el recorrido de mi escote posterior. Vengo entonces, tomo el recorrido de mi escote posterior. Recuerde, estoy trabajando a mitad de escala. Tomo el recorrido de mi escote delantero. Recomendación general. Primero, trabaje siempre desde donde está el centro frente, incluyendo la medida de la almilla. Es decir, recuerde que esto hace parte de su escote. Vengo y marco. Recorrido del escote. Insisto, hasta donde está únicamente mi centro frente. Y aparte, anexo o coloco el cruce o lo que estoy trabajando como medida adicional de cruce. Teniendo claro ya esta, digamos que panorama del plano, voy a empezar a marcar el cuello. La teoría de cuellos que ustedes vieron en primer trimestre aplica tal cual para lo que vamos a empezar a trabajar, es decir, cuando nosotros hablamos de la funcionabilidad de este cuello, es un cuello que sale por medida de contorno. Todos los cuellos que se trabajan por medida de contorno salen desde un ángulo de 90 grados. Es decir, que lo primero que voy a venir a trabajar es mi ángulo de 90 grados sobre el que voy a empezar a sacar mi cuello. Debo tener en cuenta que el ángulo de 90 siempre va a corresponder a mi centro atrás y que de ahí para adelante debo ir marcando las medidas que me está especificando el plano. Es decir, de centro atrás a hombro, cuánto es el recorrido del escote, marco. Desde hombro hacia centro frente, cuánto es el recorrido del escote. Y desde centro frente, cuánto es el recorrido, en este caso, del cruce. Recuerden que siempre trabajamos líneas guías para poder tener una distribución o un acercamiento a lo que estamos trabajando como medidas de nuestro plano y que desde ahí ya vamos a empezar a trazar el cuello. Cuando hablamos de un cuello camisero, decimos que tenemos un pie de cuello o una banda y que tenemos un cuello. En este caso, según esta teoría, me está diciendo que el pie de cuello va a tener un ancho de 3 centímetros y va a subir 1 centímetro. Es decir que, en este caso, voy a manejar un ancho de 3 centímetros por centro atrás. Recuerden que la medida que trabajo por centro atrás la trabajo tal cual por hombro y voy a subir, es decir, que quiero que levante 1 centímetro. En esta teoría me está diciendo que el ancho del pie de cuello con el que voy a estar trabajando en el delantero no va a ser la misma medida con la que voy a estar trabajando en el posterior. Fíjese que aquí me está diciendo que desde donde está el cruce, por ancho de cuello, voy a trabajar, en este caso, 2.5.
Entonces, vengo y subo los 2.5 correspondiente al ancho del delantero de mi pie de cuello. Recuerde que cuando estamos trabajando cuellos, este tipo de cuellos, vengo y suavizo, línea curva, curva hacia arriba, y vengo y marco línea curva, curva hacia arriba. Básicamente esa sería la estructura de mi pie de cuello. Sin embargo, aquí cuando reviso me está diciendo que la curva de mi pie de cuello va desde donde está mi cruce por línea de cuello hasta donde está mi centro frente ya por pie de cuello. Es decir que vengo acá y marco la curva correspondiente a lo que esté trabajando. Si usted no tiene curvígrafo, tranquilo, puede trabajar con alguna otra curva o alguna otra forma curva que le puede ir dando esa forma. En este punto puedo decir que ya tengo mi pie de cuello y que voy a empezar a trabajar el cuello. Cuando nosotros hablábamos de la teoría de cuellos trabajado el trimestre pasado, decíamos que escuadrábamos, duplicábamos y demás. En este caso me está dando ya una medida estándar en donde dice desde donde terminó su pie de cuello, suba o aumente 3.5. Vengo y marco los 3.5 con los que voy a trabajar. Y desde ahí es que voy a empezar a sacar o a empezar a salir mi cuello. ¿Qué debo tener en cuenta? Recuerde que el cuello siempre debe ser más ancho del pie de cuello. En este caso está aumentando 1.5 más, es decir, mi pie de cuello está quedando de 3 centímetros y el cuello dice que debe salir de 4 centímetros, 4.5, perdón. Quiere decir que voy a estar trabajando 1.5 más para que me pueda cubrir el cuello, el pie de cuello. Vengo y marco entonces los 4.5 con los que voy a estar trabajando, ángulo de 90 y desde ahí voy a empezar ya a trabajar o a marcar. Recuerden que nosotros tenemos aquí nuestra línea de centro frente y según esto lo que me está diciendo es que desde la línea de centro frente debo venir y aumentar 2.5. Esto es para trabajar diferentes tipos de puntas. Insisto, no siempre voy a tener que trabajar la misma medida. Cada cuello, dependiendo de la forma que ustedes vayan a trabajar, va a salir con diferente estructura. Entonces, en este caso, voy a venir y voy a trabajar mi cuello hasta donde me está indicando que debe salir la punta. Y voy a venir y voy a trabajar mi cuello hasta donde debe quedar o hasta donde debe suavizar con la punta de unión de mi pie de cuello. Y ya por último entonces vengo y marco la punta que va a tener mi cuello. ¿Qué debo tener en cuenta? En algunos casos van a encontrar que no marcan completamente recta la línea o en este caso semicurva, sino que lo hacen como si estuvieran trabajando una semi-S. Esta semi-S se trabaja para que nos dé la forma, en este caso, del hombro al momento en que dobla y que no vayamos a tener inconvenientes. Es decir, es como si vinieran en este punto y trabajaran curva, digámoslo que hacia abajo, y en este punto ya vinieran y trabajaran, por decirlo así, curva hacia arriba. Todo este tipo de interpretaciones, todo este tipo de modificaciones dependen de acuerdo al estándar de la prenda, calidad, costo que usted esté trabajando. Es decir, no siempre vamos a aplicar esta misma introducción porque no siempre amerita. Recuerde que todo lo que usted trabaja en patronaje se tiene que ver reflejado en confección. Entonces, si usted está trabajando todo este tipo de detalles, tiene que tener en cuenta que está trabajando una mano de obra calificada, quiere decir un costo elevado. Si no, simplemente lo puede trabajar con curva hacia donde está la recta. ¿Listo? Esta diferencia, insisto, de acá, o sea, este espaciecito que estoy trabajando acá, es para que quede un poco más anatómico el cuello dependiendo de la estructura del cuerpo con la que usted esté trabajando y la calidad de la prenda que usted quiera lograr. En este caso, para poder trabajar ya mi botón, voy a venir
y voy a marcar entonces mi cruce de botonadura, recuerden que es a 1.5 sobre la inclinación que estamos trabajando, y a mitad de mi pie de cuello voy a marcar el botón con el que estamos trabajando. Ahí estaríamos ya con pie de cuello, cuello, y pues recuerden que ya las puntas varían de acuerdo a lo que ustedes estén trabajando. Es decir, si yo vengo y dejo la punta completamente recta, voy a tener, o sea, sin este espacio de acá, voy a tener un tipo de cuello. Si yo vengo y salgo 1.5, voy a tener otro tipo de cuello. Si yo salgo 1 centímetro, voy a tener otro tipo de cuello. Cada uno de estos, insisto, depende desde las formas de cuello que ustedes vayan a ir trabajando. Señalización o marcación que debo tener en cuenta. Estas piezas van a salir a doblez de tela. Estas piezas van a salir a doblez de tela. Recuerde que el hilo de tela siempre lo determina centro atrás. Es decir, que desde ahí marco el hilo de tela con el que vaya a trabajar. Y debo tener piquete en hombro. Debo tener piquete en centro o en cruce. Debo tener, aquí si quiero que hagan intersección, piquete en hombro y piquete en hombro tanto del pie de cuello como del cuello para que podamos manejar. ¿Por dónde más debo tener piquete? Debo tener piquete en centro atrás. Si quiero coincidir centro atrás de pie de cuello y cuello, también lo puedo trabajar. Y ya por último, la señalización o las instrucciones de corte que esté trabajando. Ya después de haber trazado la manga clásica y el cuello para la camisa clásica, vamos a empezar a trazar la manga y el cuello para la camisa slim fit. ¿Qué debo tener en cuenta? La misma introducción de cabezas de manga, movimiento, estructura, altura, tamaño, puño y demás va a aplicar para camisa slim fit como hicimos el análisis al principio. Lo que debo tener en cuenta es que necesito tener mi plano slim fit con las medidas para poder trabajar tanto el cuello como la manga correspondiente. Entonces voy a empezar o voy a iniciar trazando la manga. ¿Cómo lo trabajábamos o cómo la trazábamos anteriormente? Vuelve y juega. Primero trazo un ángulo de 90 grados o en este caso una perpendicular. Y desde esa perpendicular voy a venir y voy a dar el largo correspondiente a la manga. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso, mi largo de manga corresponde a largo total más 4 centímetros, recuerde el desahogo del que hablábamos, menos 7 centímetros de puño, es decir que el largo total con el que voy a trabajar, en este caso, ya va a tener el descuento del puño. Vengo y marco ángulo de 90 grados para poder cerrar por donde va a quedar en este caso mi plano. Y ya después de tener el largo de manga voy a venir y voy a trabajar la altura de cabeza de manga. Recuerde que la altura de cabeza de manga corresponde al contorno de sisa delantera, contorno de sisa posterior completo, dividido en 6 partes más 4 centímetros. Aquí le estamos trabajando ya no 2 sino 4 para que nos quede la cabeza de manga más larga y un poco más estructurada sobre el cuerpo. Marco entonces la altura de cabeza de manga, marco la perpendicular con la que estoy trabajando o escuadro un ángulo de 90 grados y desde ahí voy a trabajar recorrido de sisa delantera y recorrido de sisa posterior. Es decir, tomo desde donde está mi eje central el recorrido de mi sisa delantera y lo marco hasta donde está la altura de cabeza de manga. Para la parte del posterior, tomo desde donde está mi eje central hasta donde está la altura de cabeza de manga y marco el recorrido de mi manga delantera y posterior. Recuerde que el recorrido o el largo de su sisa delantera le va a restar 0,4
y al recorrido de su sisa posterior le va a restar 0,3. Yo aquí ya tengo las operaciones listas, estoy trabajando las medidas ya con los descuentos. Sin embargo, les recuerdo que en este caso vamos a ir descontando tanto el recorrido de sisa delantera como el recorrido de sisa posterior. Listo, ya teniendo claro nuestra altura de cabeza de manga, vamos a empezar a trabajar las curvas. En este caso me dice que para la sisa del delantero tome el recorrido de mi sisa delantera o de mi diagonal delantera, lo divida en dos partes iguales y de esa mitad baje 1.5. Vengo y bajo entonces 1.5. Quiere decir que ese va a ser el punto de intersección de mi manga. Luego me dice, de los 1.5 hacia arriba, marque 1.2 para que usted pueda trabajar, en este caso, la curva superior de su cabeza de manga. Y baje de los 1.5, 0,8 para que usted pueda trabajar la curva inferior de su cabeza de manga. ¿Qué hago? Tomo mi curvígrafo. Recuerde que el curvígrafo debe coincidir con el ángulo de 90 grados. Debe ir buscando el incremento con el que vamos a trabajar la curva y debe hacer intersección en el punto medio, es decir, la mitad más 1.5 que bajamos hacia la parte del delantero. Entonces fíjese acá, curvígrafo alineado con el ángulo de 90, estoy haciendo intersección y vengo y hago hasta donde está la mitad de mi sisa o del recorrido de mi sisa delantera. ¿Qué voy a hacer? Invierto curva y desde ahí voy a venir y voy a trabajar de la misma manera. Hago que mis curvas coincidan. Fíjese que la curva coincide con la parte superior, está sobre el incremento y va hasta donde finaliza el recorrido de mi sisa delantera. Ya teniendo claro cómo funciona la curva del delantero, voy a ir a trabajar la curva del posterior. En este caso, para la curva del posterior, me está diciendo, pilas, no lo divida en 3 como lo hemos venido trabajando, sino que divídalo en dos partes iguales. Y desde esa mitad baje o corra 3.5. De la mitad hacia arriba suba 1.5. De la mitad hacia abajo simplemente deje que su curva coincida. En este caso vengo y tomo mi curvígrafo y vengo y marco. Fíjese, hago intersección con el ángulo de 90, curva delantera. Dejo que mi curva coincida con los 1.5 que estoy subiendo y marco la cabeza de manga con la que estoy trabajando. Si no llegan a coincidir estos dos puntos, me llega a quedar una punta, voy a tener una mala curva de cabeza de manga. En este caso invierto la curva y vengo y coloco desde donde está o donde finaliza la curva de mi sisa posterior y voy buscando de tal manera en que mi curvígrafo haga intersección con la curva superior que trabajamos, curvígrafo o sisómetro. Fíjese, no hay medida, simplemente intersección. Tengo que buscar que la forma o que las curvas de la cabeza sean lo suficientemente anatómicas o suavizadas para que no vayamos a tener ningún inconveniente. Ya después de tener claro cómo funciona o cómo trazo, en este caso, las curvas de cabeza de manga, voy a venir a trabajar el largo total de la manga con los puños y demás. En este caso, así como lo trabajábamos en la clásica, voy a venir a ángulo de 90 grados para identificar el ancho total y desde ahí ir haciendo el análisis o los descuentos para poder sacar la medida del puño. ¿Qué debo tener en cuenta? Como esta es una camisa slim fit, no tiene desahogos, no tiene tanta amplitud, voy a trabajarlo o me va a quedar un poco más angosta que la anterior. Entonces, en este caso, desde donde está el largo total de la manga me están diciendo pilas entre 6 a 9 centímetros. Recuerde que en la clásica me decían que era entre 9 a 12 centímetros. Si usted lo quiere trabajar de 6, debe tener en cuenta que le va a quedar mucho más amplio el pliegue. Si lo quiere trabajar de 9, debe tener en cuenta que le va a quedar mucho más pequeño. Yo lo voy a trabajar de 9. Vengo y marco entonces diferencia delantero, diferencia posterior. Ahora me dice,
La medida de su puño va a ser de 23 centímetros. Vengo y marco entonces los 23 centímetros con los que voy a estar trabajando según esta medida y esta teoría de puño. Y me está diciendo que el pliegue o el prense con el que voy a trabajar es de esta medida. Recuerde que es una medida deducida, así que puedo venir y trabajar la constante. Recuerde que aquí lo que hicimos fue aplicar 9 centímetros. Si usted quiere que este pliegue quede más grande, pues puede aplicar solamente 6, 7 u 8 centímetros. En este caso, para mi plano me está diciendo que mi pliegue va a quedar de 1 centímetro, casi que va a quedar ahí un pellizquito nada más. Ahora, desde ahí puedo venir y cerrar la manga, parte delantera, parte posterior, y ahora sí voy a venir y voy a marcar la portañuela, el prense y demás. Aquí no estoy haciendo el ejercicio de que el puño me quede más amplio a un lado que el otro, como lo hice en la clásica, ya expliqué por qué. Y la invitación es a que usted mismo pueda hacer la prueba de cómo funciona o cómo trabaja para que podamos identificar por qué se dan las diferencias en puño o por qué los dejamos de esta misma manera. ¿Listo? Cierro paréntesis. Desde ahí voy a venir y voy a entrar 5.5 para poder decir que desde ese punto va a quedar o va a salir mi portañuela. Recuerde, ángulo de 90 grados. Doy el largo de portañuela, que en este caso me dice que son 16 centímetros. Recuerde, cada diseño tiene su portañuela, su medida específica. Y ahora me dice que el ancho de mi portañuela va a ser de 2.2. Fíjese que en este caso para el Slim Fit me está dejando una portañuela mucho más angosta, teniendo en cuenta que la estructura va a quedar mucho más ajustada o mucho más angosta. Vengo y marco entonces el ancho de mi portañuela. En este caso estoy trabajando la típica portañuela que lleva una punta o que termina en punta, pero si quisiera trabajarla redonda o con algún otro tipo de diseño también lo podría hacer. Vengo y cierro. Y para marcar el botón me está diciendo que lo debo marcar a 6 centímetros por toda la mitad de mi portañuela. Vengo y marco entonces a la mitad y digo que a 6 centímetros me va a quedar el botón de la portañuela. Ahora, ya tengo marcada la portañuela, que voy a venir a trabajar el prense. En este caso, como va a tener un solo prense, me está diciendo que corra 3 centímetros desde donde terminó la portañuela y dé el ancho del prense con el que voy a trabajar. En este caso, como es un prense tan pequeño, lo voy a dejar tal cual como me está indicando. ¿Qué hice? Desde donde está la medida de mi puño, si le van a hacer las variaciones que explicamos en la clásica, perfecto. Si lo van a dejar así, por favor, pruebe y valide que sí le funcione. Corrí 5.5, que me está indicando en este caso la teoría del manual, pero que si estuviera trabajando un diseño específico debería tener en cuenta. El ancho de la portañuela lo estoy dejando de 2.2, el largo en este caso de la portañuela lo estoy dejando de 16 centímetros. Desde donde está la portañuela me dice que corra 3 centímetros para el pliegue y me dice que el pliegue equivale a la constante o a la medida deducida que saqué desde el inicio. ¿Qué debo tener en cuenta? Si voy a marcar en este caso mi prense, lo único que hago es venir a hacerle la marcación hacia dónde debe doblar o hacia dónde debe quebrar. Y ya podría decir que tengo entonces el croquis o la base de la manga con la que voy a empezar a trabajar la camisa Slim Fit. ¿Qué debo tener en cuenta? Si la quiero más anatómica o un poco más ajustada, pues voy a venir a trabajarle curvas. Y si quiero que quede con la misma circunferencia que estoy trabajando en puño, puedo venir y bajarle un poco en cada uno de los extremos. Entonces, si lo voy a bajar, le bajo 0,5, como lo explicábamos en la clásica. Y desde ahí voy a venir y voy a ajustar 2 centímetros, que es lo que me está indicando, y 2 centímetros, que es lo que me está indicando. Recuerde que las curvas las trabajamos encontradas, entonces voy a trabajar aquí con mi curva de cadera, diciendo que
este punto se va a unir, o estos 2 centímetros se van a unir con la parte superior, y encuentro curva diciendo que se va a unir hasta los 0,5 que quiero bajar para poder venir ya y suavizar, que me quede no tan recta sino un poco más anatómica. Insisto, eso depende de la calidad de la prenda que usted esté trabajando. Usted podría dejar el puño recto, pero pues debe tener en cuenta que no le va a dar el mismo acabado que le va a dar si lo deja un poco semicurvo, como lo estamos haciendo, como lo estamos marcando. Marco. Y ya por último, vengo y suavizo para que quede el puño ya no tan recto, sino un poco más curvo. En este punto ya tengo entonces manga. Voy a venir y voy a marcar el puño. ¿Cómo marco el puño? Recuerden, ángulo de 90 grados. Desde ese ángulo de 90 grados voy a dar el recorrido del puño, que en este caso me está diciendo que son 23 centímetros. Cierro. Y desde esos 23 centímetros voy a venir y voy a trabajar el ancho total del puño, que como me lo está indicando desde el inicio es de 7 centímetros. Y que repito, esos 7 centímetros varían de acuerdo al diseño. ¿Qué debo tener en cuenta? El cruce. Entonces vengo y marco el cruce con el que voy a trabajar, que depende, insisto, de la portañuela. En este caso voy a marcar 1.2 de aumento para que me pueda quedar ya el cruce que voy a trabajar con la portañuela. Si voy a ubicar botón, el botón lo puedo ubicar a la mitad, tanto del cruce como del puño. ¿Y qué debo tener en cuenta? Fíjese que cuando nosotros trabajamos o trazamos el puño de la camisa clásica quedaba completamente recto. En este caso el puño de la camisa Slim Fit me está quedando un poco más curvo. Eso varía, eso recibe un nombre, ustedes ya en dibujo plano se han podido dar cuenta. Quiere decir que lo único que voy a venir a hacer en este caso es manejar curva y curva para trabajar otro tipo de forma u otro tipo de acabado en el puño. Básicamente en este punto puedo decir que tengo la manga Slim Fit con puño. Ahora vamos a trabajar el cuello correspondiente a la camisa clásica, a la camisa Slim Fit. Entonces, recuerde que el trimestre pasado usted vio la teoría de cómo trabajar cuellos y que este cuello corresponde a un cuello por medida de contorno. Todos los cuellos que salen por medida de contorno salen de un ángulo de 90 grados. Desde ese ángulo de 90 grados, lo único que ustedes hacen es tomar recorrido del escote delantero, recorrido del escote posterior, aparte el cruce, y colocar recorrido de escote posterior, recorrido de escote delantero y el recorrido del cruce con el que están trabajando. Si quiere marcar las líneas guía, las marca para que le puedan marcar o para que le puedan guiar el cuello y el pie de cuello. Y desde ahí, de acuerdo a su diseño, va a empezar a marcar. Entonces, en este caso, me dice que el ancho de pie de cuello por centro atrás va a ser de 3.5. Quiere decir que desde donde está mi línea o eje central, subo 3.5 línea recta hasta donde está el punto de hombro. En este caso quiero que sea un cuello que levante, es decir que voy a venir y voy a marcar o voy a subir 1.8 para que el cuello levante. Ya usted vio esta teoría, ya la debe tener clara, debe saber de dónde sale, esto es 1.8. Desde lo que quiero que el cuello levante, voy a marcar el ancho del cuello por centro frente, que en este caso vienen siendo 3 centímetros, y desde ahí vengo y marco las curvas del cuello. Ya en este punto que tengo mi pie de cuello, voy a venir y voy a trabajar ahora sí el cuello. Si usted quisiera cerrar de una vez el pie de cuello, pues lo único que hace es que viene y lo cierra con las curvas
o con la forma que usted esté trabajando. Recuerde que cada curva, recta, punta le va a dar un nombre o un diseño diferente. Para marcar ahora el cuello, me dice que desde donde terminó en este caso mi pie de cuello suba 4 centímetros. Vengo aquí y subo los 4 centímetros. Marco, línea guía hasta donde está mi punto de hombro y desde ahí voy a venir y voy a subir o voy a manejar un ancho de cuello de 4.8. ¿Recuerdan lo que hablábamos ahorita? Fíjese, aquí me está diciendo 3.5 es el pie de cuello y me está aumentando 1.3 para que el cuello quede más grande. Insisto, esa teoría ya la trabajamos cuando hablamos de todos los tipos de cuellos. Vengo y marco. Y en este caso me está diciendo que, a diferencia del clásico, este va a manejar o va a salir completamente recto. Vengo aquí y marco por dónde va a ir mi cuello y puedo venir y trazar de una vez la curva con la que voy a trabajar, la unión de mi pie de cuello con mi cuello. Y recuerden que pueden venir aquí de pronto en el Slim Fit se va a ver un poco más notorio el tema de la semi-S de la que hablábamos, que básicamente es como si usted en lugar de trabajarlo recto viniera y marcara, en este caso, la punta o el ancho de la punta con la que quiere trabajar y desde ahí viene y marca como si fuese buscando, como si estuviera buscando esta, digamos que de ancho de pie de cuello y desde ahí ya viene y lo suaviza. Fíjese que ahí, insisto, se va a notar más la semi-S de la que les hablaba o la semicurva de la que les hablaba para que cuando caiga sobre el hombro no vaya a tener ningún inconveniente. Señalización, tal cual como lo trabajamos en la clásica. Doblez de tela, piquetes. Aquí no marcaba botón, si usted quiere marcar piquetes para que pueda tener coincidencia, eso ya depende, lo importante es que su maquila sepa. Desde acá entonces venimos y marcamos dónde va a quedar el botón, y dónde va a quedar el ojal y el hilo de tela. Básicamente en este punto puedo decir que ya tengo claro cómo patronar una camisa Slim Fit o una camisa clásica con manga, portañuela, puño, prenses y demás.